A las 8:32 de la mañana es el turno de la embajadora del pueblo. Muy buenos días, Milicen Uribe. Buen día, Yuri. Saludo a todos mis compañeros de panel y a mi compañera y así también a todas las personas que están en audiencia. Muchísimas gracias por su sintonía. Hoy yo quiero hablar de Haití y de República Dominicana y quiero partir haciendo dos posicionamientos muy importantes. Uno es que yo entiendo que República Dominicana tiene derecho a ordenar sus procesos migratorios. El artículo 1 de nuestra bella Constitución establece que nosotros somos una nación que está organizada en un Estado libre e independiente. Y eso nos da facultad y derecho a nosotros organizar el proceso migratorio en el territorio dominicano. Eso tiene que estar bastante claro. Y el segundo elemento también vinculado a eso es que organizar este proceso es positivo, tanto para los dominicanos y las dominicanas, para quienes vienen al territorio. En el caso de los dominicanos, muy bien, porque si uno tiene algún problema con alguna persona que está irregular, imagínense que es una persona que no está debidamente identificada, o sea, cómo uno reclama, cómo uno puede iniciar un proceso legal o judicial, por ejemplo. Pero en el caso de las personas que están irregulares, esa irregularidad le constituye y le hace objeto de una serie de violación de derechos que de verdad es hasta inhumana. Uno como periodista ha manejado informaciones recurrentes de cómo hay casos que son bastante abusivos, de empleadores que tienen obreros irregulares trabajando en una obra y cuando llega la fecha de pago simplemente le llama migración y migración los detiene y esa persona no le pagó. Pero también de cómo en algunas plantaciones agropecuarias van constantemente inspectores de migración a buscar peaje, a buscar lo suyo. Entonces, toda esa opacidad lo permite la irregularidad. Entonces, usted no puede tener un discurso pro derechos humanos y tener un discurso pro de lucha contra la corrupción y usted no estar de acuerdo con que se regularice la condición migratoria de las personas. Entonces, en mi caso, esa es mi posición. Pero el segundo elemento es que yo pienso que también es cierto que República Dominicana no puede asumir las soluciones del problema haitiano. O sea, Haití tiene una historia bastante compleja y los problemas de Haití son bastante estructurales. República Dominicana, aunque quisiera, no puede porque nuestra misma situación interna es muy compleja. Yo aquí mismo de manera histórica en Sol he explicado que aquí lamentablemente los problemas fundamentales no están resueltos. Entonces, ¿cómo nosotros poder ayudar cuando ni siquiera nosotros mismos hemos podido cumplir nuestra agenda como país? Hay una estrategia nacional de desarrollo 2030 que no hemos podido cumplir, hay ODS que están planteados que no hemos podido alcanzar. Entonces, aunque quisiéramos, no podemos. Ahora bien, ni el derecho que tenemos a regular nuestros procesos migratorios, ni la verdad de que no podemos asumir Haití, eso tampoco nos da derecho a nosotros entrar como Estado, como gobierno, a violar derechos fundamentales. ¿Qué es lo que ha estado pasando en estos últimos días? ¿Por qué lo digo? Bueno, lo que estamos viendo que está pasando con algunas mujeres, sobre todo ya casi dando a luz alrededor de las maternidades. Yo he visto muchos gobiernos conservadores, inclusive el de Trump en Estados Unidos, pero imágenes como esa de redadas en maternidades, hasta ahí yo no las había visto. Y esto me preocupa porque hay mucha confusión. Aquí se cree que de lo que se está hablando es de enfrentar a las mujeres que son traídas por mafias vía la frontera. Y la verdad es que no, hay que hacer la distinción, señor. Estamos hablando de mujeres que ya están residiendo aquí y que están embarazadas. En el caso, por ejemplo, para que ustedes vean, vamos a ponerle nombre y apellido para que quede lo más claro posible. Un caso que publicaba el periódico El Caribe, Natalie Bolívar, una nacional haitiana, tenía ya una cesárea programada. Si es una cesárea programada, no es una mujer que acaba de entrar al territorio dominicano, pero ella tenía una pareja que tenía 15 años residiendo en República Dominicana, que se acogió al llamado plan de regularización. Entonces, que tienen otros hijos aquí ya en República Dominicana. Entonces, esa persona va a hacerse su cesárea, es montada en una camiona, rompe fuente, como se dice popularmente, en plena camiona, entra en labor de parto, mientras está siendo objeto de una redada de migración. Yo creo que eso es un exceso.
y me parece que hay que distinguir. De igual manera, otro caso que leí, en este caso en el Listín Diario, oigan esto, de un joven que tiene de hecho hasta problemas, tenía alguna discapacidad mental, él andaba en la calle y lo deportaron y lo mandaron a Haití. Su papá reside aquí, pero el papá dice que no había podido regularizar la condición de sus hijos. Ustedes saben el déficit histórico que arrastra Haití, hay que decirlo, con eso, con el tema de la documentación. Él no había podido sacarle los papeles. Entonces, de pronto tiene un joven que tiene problemas mentales, que nunca ha ido a Haití, solo en Haití, en una condición de inseguridad, y al papá aquí. Entonces, ¿qué yo digo? Bueno, que hay que distinguir, que no podemos ponernos, ¿cómo que se llama lo que se ponen los caballos aquí? Y simplemente ponernos esto y comenzar a aplicar la ley así, sin ver los matices, porque no todo es blanco o negro, hay matices. Hay matices. Y además llamó la atención porque es que el mismo reglamento de aplicación de la ley de migración, en el artículo 134, establece excepciones, establece condiciones para tú normar estos procesos. Entonces, yo pienso que ahí las autoridades dominicanas tienen que llamar la atención sobre esto. Y me preocupa, porque a mí me parecía que el gobierno iba muy bien. Y yo, honestamente, pensaba que el gobierno dominicano, el que está encabezado por Luis Abinader, iba a ser uno de los pocos gobiernos que iba a manejar de manera inteligente el tema haitiano. Luis Abinader comenzó bien. Ustedes recuerdan aquella reunión conjunta que hubo en el de Aspiña en enero de este año, con el hoy fenecido Jovenel Moïse. Los temas que se trataron ahí, a mí me parecieron muy buenos. Se habló de construir hospitales en Haití. Se habló de ver el tema ambiental, que Yuri, que está aquí, que le da mucho seguimiento a ese tema, sabe que es un desafío muy grave que tenemos República Dominicana de cara a Haití. Se habló de ver el tema de la producción agropecuaria, se habló de combatir la frontera, no solamente porque se habla mucho del tráfico de parturientas, pero también por ahí se pasan muchas armas ilegales que son una seria amenaza para la seguridad ciudadana. O sea, salieron puntos importantes. Entonces, luego, el presidente Abinader lamentablemente se quedó sin interlocutores cuando sucedió la tragedia del asesinato de Jovenel Moïse. Y aquí abro también un capítulo, porque entonces lo que hizo el presidente correctamente fue pedir la intervención de la mal llamada comunidad internacional, que ha sido muy irresponsable. Yo veía esta semana el comunicado de la ONU, y bueno, yo lo saludaba por el llamado que hacía a que se respeten los derechos humanos, pero también la ONU le ha dado la espalda a Haití. Le ha dado la espalda a Haití. Cuando en una situación como esta no es capaz ni siquiera de emitir un comunicado. Yo insisto, la solidaridad internacional, a pesar de que creo en la autodeterminación de los pueblos, puede manifestarse en el contexto de Haití viendo de qué forma se puede ayudar, porque no es que usted agarre y le despliegue una fuerza militar. Yo no creo en eso. La MINUSTAH estuvo en Haití y salió y dejó a Haití peor que como lo encontró. Peor que como lo encontró, porque hasta cólera le legó y le sumó a sus problemas de salud. Pero usted ve exactamente violaciones a mujeres y a niñas. Pero usted ve, ¿qué necesita Haití ahora? Bueno, primero necesita esa solidaridad internacional que no le hemos visto. Y no me vengan con el cuento de la libre autodeterminación de los pueblos. Porque esa misma instancia o actores de esas instancias que se adjudican de manera unilateral esas vocerías y representaciones, quisieron poner en agenda el tema Cuba y quisieron poner en agenda el tema Nicaragua. Entonces, en unos casos sí y en otros no. Yo pienso que hay que ser coherente. Pero volviendo a Haití y al caso de República Dominicana, pienso que ahí el gobierno está cometiendo dos errores que para mí son imperdonables. Número uno, un fallo de estrategia, porque de tú tener esta actitud proactiva, se está poniendo él en el centro de los ataques. Porque antes era gobierno diciéndole comunidad internacional, préstale atención a Haití, que era lo correcto. Por ahora, entonces, la comunidad internacional, que con moral o no, en mi caso con poca moral de mi punto de vista, le va a decir y le va a seguir advirtiendo acerca de este tipo de abusos, que es verdad que se están cometiendo excesos. Entonces ahí está fallando la estrategia. Y yo pienso que eso debe de corregirse, porque repito, se están violando derechos y eso es grave. Pero por otro lado, también el discurso, tú tener inclusive que recurrir a manipulación en el discurso. Yo que soy periodista y que creo y respeto mucho el dato, eso me preocupa. Por ejemplo, yo vi el fin de semana una rueda de prensa del ministro de Salud y también estaban el director de Migración y el ministro de Interior y Policía hablando de lo que le cuestan los partos a República Dominicana. Se hablaron de 10,000 millones de pesos al año. Al otro día salió el exdirector del SNS, Chanel Rosa Chupani, y desmontó esos datos.
dijo que eso era imposible. Y a eso también se agregó un dato que también daba Nelson Rodríguez Monegro, también pasado director del SNS, que decían en el 2017, oigan eso, toda la atención que se le dio a la comunidad haitiana fueron 3.000 millones. Entonces, ¿cómo es posible que en el 2020 hayan costado 10.000 millones solamente los partos? Eso es insostenible. Pero además, cuando usted agarra esos 10.000 millones y lo calcula por la cantidad de partos que dice Salud Pública hubo en el 2020, implicaría que esos partos hubiesen salido a 300.000 pesos cada uno. Pero ni siquiera en el sistema privado un parto te cuesta eso. Decía el mismo Chanel Rosa Chupani que el costo usualmente son 5.000 pesos. Entonces, como que llegar a ese nivel de dar cifras que no se corresponden con la realidad, eso me preocupó. Entonces, el otro tema, ya para cerrar, es el tema de ver a Haití solamente como una carga. Yo quiero recordar que Haití también es una oportunidad desde el punto de vista comercial y económico para República Dominicana, que es un mercado importante y que aporta mano de obra importante, tanto para el sector de la construcción como para el sector agropecuario y el sector servicio. Creo que es importante tenerlo en cuenta y justamente esta semana hubo un informe del Centro de Estudios Padre Alemán de la Pucamaima que señalaba que las exportaciones al mes de septiembre eran de 698 millones de dólares. Si lo vemos en porcentaje, implica un balance positivo de 99.68 para República Dominicana, mientras que para Haití es 0.32%. Entonces, yo voy a cerrar este comentario señalando que sí, que yo estoy de acuerdo con que República Dominicana debe de aplicar sus leyes migratorias, no solamente con los haitianos, porque aquí hay muchos ciudadanos que vienen de otros países y solamente por ser ricos y por ser rubios, ojos verdes y azules, le damos como una venia social para que violen carajitas, para que violen las leyes y no pasa nada, no nos indignamos tanto, eso también hay que decirlo, pero no estoy de acuerdo con que en ese proceso migratorio tengamos que incurrir en violación de derechos. Yo le pido disculpas porque sé que no es bueno a veces uno no unirse al coro, sé que a veces uno asumir defensas de personas que son extranjeras, en este caso negras y pobres, posiblemente me haga que me incluyan en la lista de algunos odios y malquerencia de algunas personas, pero quiero también decirles para cerrar que eso también es una garantía de que si alguna vez el atropello es contra ustedes o los suyos, van a poder contar con esta humilde voz. Cambio y fuera. El sol en los sábados.